Seguimos en Eclesiastés. Dimos unos motivos, el mensaje anterior, y se los voy a recordar. ¿Por qué seguimos en Eclesiastés, que originalmente eran 2 o 3 mensajes? Seguimos porque es un libro evitado en el púlpito. Muy pocos lugares predican sobre Eclesiastés. Lo censuran en los sermones y ocultaban conversaciones cristianas. Hay pocos que conversan sobre Eclesiastés, ¿ya? Y sobre vanidad de vanidades, todo es vanidad. Seguimos en Eclesiastés porque es un texto que habla de la muerte con brutalidad, directamente, ¿ya? De forma clara. Es un texto que llama vanidad a todo lo que perseguimos, y eso es lo que desconcierta un poco. ¿Cómo todo lo que persigo, las metas, triunfar, surgirse, es vanidad? Eclesiastés lo dice. Cuestiona, fíjese bien, cuestiona el sentido del trabajo, el por qué y para qué trabajamos, del dinero, de la sabiduría misma, del placer. Lo cuestiona, ¿ya? El autor, todos consiguen que es Salomón, después de tenerlo todo, riqueza, un hombre rico, ¿ya? Mujeres, más de 1000 mujeres, poder, conocimiento, llega a una conclusión que devasta, hermano. Nada de eso importa, imagínate. No lo dijo un fracasado, resentido y con autoestima baja, no, lo dijo Salomón, el hombre más sabio. Nada de eso importa. Por eso hay que entrarse un poco más del libro de Eclesiastés. Es un libro inspirado por Dios, por algo está en el canon, que te dice que todo es vanidad, todo es pasajero, todo es humo, todo. Que te confronta con la muerte una y otra vez, ¿ya? Parece destruir todo lo que creía sobre propósito, éxito, y felicidad. Me destruye todo eso, pero si yo percibo eso, si yo, mi meta es eso, mi triunfo es eso, lo hace tira. La respuesta a este interrogante puede cambiar completamente mi forma de vivir, si es que entiendo el mensaje central de este libro. Detrás de cada palabra oscura de Eclesiastés hay una luz cegadora. Y algo muy, pero muy importante que vamos a ver, detrás de cada declaración sobre el vacío que hay en el hombre, hay una invitación al único lugar donde tu alma puede descansar, que es interesante. Sí, trágico, pero te da la solución. Y después de entender el mensaje central, que es lo que persigo a través de los sermones que vamos a ver, veremos por qué este libro censurado es en realidad uno de los más necesarios para nuestra vida. Por lo tanto, decíamos la semana pasada, un cartel que aparece, Eclesiastés, encontrando significado debajo del sol, un mundo de humo y espejo, ¿ya? Un mundo de humo y espejo. Estás en Eclesiastés capítulo 12, de los versículos 7 al 14, bueno, colócate en esta condición ante la Escritura. Hermanos, Eclesiastés no fue escrito para hacerme sentir más cómodo, para nada. Ya no es un libro que fue escrito para mi autoestima, para sacar ese campeón que hay dentro de mí, no. Fue escrito para despertarme. Sí, un shock. Y desde el primer versículo, el hijo de David lo escribió Salomón, lanza una declaración que atraviesa el tiempo como una flecha. En el 1.2 y en el 12.8 dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Oiga, que negativo el libro, no, pero tampoco. Esa frase, vanidad de vanidades, es una frase que desafía todo lo que nuestra cultura nos enseña. ¿Qué cosa? Que debemos perseguir sueños, ¿ya? Que debemos acumular logros, que debemos construir imperios personales. Eso es lo que nos están bombardeando día a día. Si tú tienes esto, si logras esto, ¿ya? Si te vistes así, si manejas cierto vehículo,
si te rozas con ciertas personas, si perteneces a cierto club, eres. Pero el Señor dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. En este libro antiguo y casi olvidado, alguien que lo tuvo todo nos dice que nada de eso llena el vacío, hermano, nada de lo que habla Eclesiastés, nada de lo que vemos en este mundo llena el vacío, nada. ¿Entiende la palabra nada? Nada. ¿Ya? El contexto es crucial. ¿Por qué? Eclesiastés fue escrito probablemente por el rey Salomón al final de su vida, ¿ya? Después de haber experimentado lo que ningún ser humano jamás experimentó. Bueno, Salomón, si lo traemos a compararlo con alguien más rico en este instante, lo tuvo eso y más. Entonces, no hay una comparación respecto a lo que él fue. Insisto, como lo dije un rato atrás, no es un fracasado que escribe Eclesiastés, ni alguien con la autoestima bajo, ni el tratamiento psicológico. No, es el rey Salomón, que tenía una sabiduría sobrenatural, que tenía una riqueza incalculable, que tenía una fama mundial. 1000 mujeres, palacio de oro, jardín exótico, poder absoluto. ¿Te gustaría estar así? Bueno, él, este rey, Salomón, al mirar hacia atrás, su veredicto es desgarrador. Es desgarrador. Un hombre así debería haber escrito un libro, ¿cómo ser exitoso en tantos pasos? ¿Cómo? No, escribió Eclesiastés. ¿Ya? Que él dice, todo fue viento, todo fue correcto al viento, vanidad. ¿Cómo es posible que alguien con tanto llegue a esta conclusión? ¿Cómo es posible? Hoy día, si hubiera escrito el libro hoy día, a lo mejor lo habrían llevado a un tratamiento psicológico, tiene problemas, no sé, pues de autoestima, de valor propio, no ha encontrado esto. No, lo escribió, está en la palabra de Dios, inspirado para enseñarte a ti y a mí. ¿Cómo es posible que alguien con tanto diga que no sirve para nada lo que tiene? Y vamos ahora a nuestra realidad. ¿Y qué significa esto para ti? Leíste Eclesiastés, si no tienes que leerlo, que quizás tienes mucho menos, hermano, o tenemos mucho menos, o que aún estás persiguiendo esas mismas cosas, dinero, mujeres, no, pero la mujer ya va a quitar el problema, fama, todo eso, y nos tratamos de lo mejor, status quo, ¿eh? ABC1, y no sé si hay más arriba de ABC, nos gusta ese nivel, nos gusta que nos considere, que vaya pasando por ahí y hablen bien de mí. Si yo persigo todo eso, Salomón lo tuvo y Salomón dice, no sirve para nada, no tiene valor. Hermano, ¿alguna vez has sentido que no importa cuánto logres? Siempre hay un vacío que nada puede llenar. ¿Te ha pasado eso? Hay gente que a lo mejor uno dice, exitoso, mira, salió de aquí, qué bueno, pero aún así tiene un vacío. Por eso a veces vemos, hermanos, los que son billonarios, multimillonarios, no sé cuánto más le llaman, que caen en exceso, en degeneración, porque hay un vacío que quieren llenar y eso no los llena. ¿Ya? ¿Has sentido ese vacío? Que no puedes llenar a pesar que te sientes y ves qué bonito lo que tienes, lo que has logrado, dónde has llegado, hay un vacío. Bueno, eso es el eco de Eclesiastés resonando en tu alma. ¿Sí? Algo te está diciendo. Vamos a entrar al corazón de Eclesiastés. Vamos a ver cómo este libro, ¿ya?, define el vivir, define bajo el sol, vamos a ver lo que significa que todo es vanidad. Duele un poco esa expresión, como no era algo que se fue. Sí, espérate un poco, no te desesperes. Pero si tu mayor meta es lo que está bajo el cielo, es vanidad, es pasajero, de nada sirve, no llena el vacío que solamente lo llena Cristo. Vamos a ver.
Este libro fue escrito desde una perspectiva que la Biblia llama bajo el sol. Si usted lo empieza a revisar, si lo leyó, a esa frase aparece entre 27 y 30 veces. Algunos dicen 30, ahí están discutiendo, pero aparece, es una frase más repetida, bajo el sol. ¿Qué significa bajo el sol? Yo vivo bajo el sol, que saquen, que se afana bajo el sol. ¿Qué significa bajo el sol? Bueno, significa que es desde la perspectiva humana, terrenal, limitada, sin la revelación completa. Eso significa bajo el sol. En palabras sencillas, es mirar la vida de forma horizontal. Aquí, horizontal. No vertical, horizontal. Eso es bajo el sol. Mis metas son bajo el sol, mis mayores logros son bajo el sol, mi vida gira bajo el sol, horizontalmente. Por lo tanto, mi competencia es bajo el sol. Mis ejemplos son bajo el sol. ¿Entiende la vida de esa manera? ¿La entiendo de esa manera? Entonces, bajo el sol desde una perspectiva humana. Cuando Salomón dice todo es vanidad, lo está hablando desde una perspectiva humana. Ya, sigamos. Eclesiastés fue escrito para prepararme, ¿ya? Para llevarme a un lugar donde finalmente esté listo para escuchar la verdad. Me toma, me hace reflexionar y me lleva a un lugar especial. Y ya lo vimos en un par de mensajes, pues lo vamos a volver a ver. Recordemos lo que estuvimos viendo en el mensaje anterior, que Eclesiastés 12, del 2 al 7, describe la vejez como una poesía hermosa, pero aterradora a la vez. Lo vimos, ¿verdad? Tú lo observaste, si no está ese mensaje donde habla, acuerda de tu creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, o digas en tu vida no tiene sentido vivir. Esa es la vejez. ¿Ya? Eso es una descripción metafórica del deterioro del cuerpo humano. Y hay una pregunta, la hice varias veces en el mensaje anterior. ¿Y ya llegué ahí o cuánto me falta para llegar? Algunos lo maquillan, ¿ah? Lo maquillan. Voy, me hago una operación y me estiro un poco para no darme cuenta que ya llegué ahí. ¿Ya? Ya llegué ahí. ¿Ya? Casi me da un infarto al miocardio cuando me doy cuenta que tengo una cana, pero ya llegué, estoy llegando. Bueno, eso es lo mismo. Dios nos está preparando para algo. Salomón escribe acerca de eso. Hermano, ¿qué haces cuando deseas saber ya el final de un libro? Si a ti te gusta leer, hay algunos que demasiado tiempo de forma virtual y los libros no los conocen. Usted un niño hoy le pasa un libro y le pregunta qué es. ¿Ya? Bueno, pero cuando quiero hacer un libro, una novela, ¿qué hago? Voy al final, ¿verdad? Busco el final. Bueno, hoy día vamos a ir al final de Eclesiastés nuevamente y vamos a llegar bien hasta el final, que nos va a ayudar como introducción para algunos temas. ¿Ya? Es como si pescáramos el libro de Eclesiastés solo y en vez de empezar con el capítulo 1 nos vamos inmediatamente al final, al 12. Ya vimos algo, pero lo vamos a ver. ¿Ya? La metáfora de la vejez termina en el versículo 7. ¿Está ubicado ahí? Eclesiastés 12:7. Y dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí ya, después que nos dice todo lo que pasa en la vejez, que uno mira y ya a esta altura empieza a tiquear, lo tengo, ¿ya? Es más rápido que decir no lo tengo. ¿Ya? Cuando uno llega a esa etapa, dice el versículo 7, va a llegar un momento que me voy a morir. Y al morirme, este cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Bueno, si todo es vanidad, desde una perspectiva humana, tiene un fin esta vanidad, la muerte. ¿Qué dice el verso 7? Que tu cuerpo regresa al polvo, pero tu espíritu regresa a Dios, y ahí está el recordatorio. ¿Ya? ¿Cuál es el recordatorio? No eres solo cuerpo, eres espíritu,
y ese espíritu tiene un destino eterno. No es de eso, se da cuenta cuando está en los velorios, bueno, todos nos llegamos. Bueno, como bebamos que mañana y empieza esa reflexión, le tocó a él primero. La típica reflexión donde le abren al cajón, qué sé yo, hay cariño, hay dolor, pero muchos piensan que ahí termina todo. No, ahí empieza todo. Y hay una separación del cuerpo y del espíritu. Ahora, cuando el alma, fíjese que entre medio le coloqué espíritu, y se lo voy a explicar por qué, es liberada de la prisión del cuerpo físico, esta no perece ni se desvanece, sino que regresa a Dios. ¿Ya? El cuerpo se va a la tumba, se va, no se va al nicho donde lo meten, pero el alma, el espíritu, regresa a Dios. El espíritu o el alma mantiene su esencia y racionalidad al volver a su creador. No es algo etéreo, un humo, no. Es todo lo que somos, ¿ya? Como esencia, como persona, regresamos a Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque este pasaje, el versículo 7, nos enseña o nos señala la dimensión inmaterial y eterna del ser humano que sobrevive a la muerte. Nos está diciendo, tú vas a regresar a Dios. Bueno, unos para vida eterna, otros para condenación eterna, pero regresa. Ahora, fíjense que estamos hablando de alma, cuerpo, y quizá aquí bien a alguno le interesa, vamos a ver un poquito, hablan de algunos tricotomía, otros dicotomía. ¿Ya? Cuerpo, alma, espíritu, y otros dicen cuerpo, alma. Bueno, la dicotomía, que es lo que nosotros creemos, es una corriente o una perspectiva que sostiene que el ser humano está compuesto por dos partes esenciales, una material, el cuerpo, y otra inmaterial, el alma o espíritu. Es decir, la dicotomía agrupa el alma y el espíritu como las dos caras de una misma moneda, lo inmaterial. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de dicotomía estamos hablando de cuerpo-alma, cuando hablamos de alma estamos hablando de espíritu, cuando estamos hablando de espíritu de alma, porque se usa en forma sinónima. ¿Ya? Yo sé que hay corrientes teológicas que dicen esto y todo, pero acá, cuando Eclesiastés dice el espíritu vuelve, está diciendo que el alma vuelve a Dios. O sea, tenemos una eternidad, tenemos una parte inmaterial. ¿Ya? Qué interesante, ¿verdad? Después de todo lo que sufrimos, después de todo lo que es doloroso la vejez, nos morimos. Oiga, esa conclusión es difícil, pero vamos a llegar todos ahí. Si es que algunos estamos más cerca y otros quizás no sabemos. ¿Ya? Pero hermano, antes de llegar a la conclusión final, Salomón hace algo interesante. Lo vimos un poco en el mensaje anterior, pero lo vamos a profundizar más ahora. En los versículos 9 y 10 de Eclesiastés 12, se presenta como el maestro que ha investigado, que ha buscado, que ha escrito. ¿Ya? Se presenta Salomón. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. ¿Ya? Ahí está el versículo. El predicador es Salomón. ¿Ya? Se investigó, buscó, escribió, meditó Salomón. Bueno, es decir, Salomón no escribió Eclesiastés por capricho. No tenía nada que hacer como rey y se coloca a escribir Eclesiastés. Lo escribió después de investigar, después de experimentar, después de sufrir. Después de vivir todo eso, lo escribió. ¿Ya? Y lo escribió con un propósito: llevar a las personas a la verdad. Incluso si esa verdad duele. Incluso si esa verdad destruye sus ilusiones. Lo llevó. ¿Ya? Porque una ilusión cómoda es más peligrosa que una verdad incómoda. Me gustó esa frase, donde estoy viendo yo el contenido para Eclesiastés. Una ilusión cómoda
vivir de una ilusión cómoda es más peligrosa que una verdad incómoda. ¿Ya? Y por eso escribe Salomón este libro. Vamos ahora al versículo 11. ¿Ya? Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Es decir, las palabras de sabiduría duelen. Son como aguijones, son como clavos, pero ese dolor es necesario. ¿Por qué? Porque ese dolor te despierta, ese dolor te saca de tu comodidad, ese dolor te obliga a enfrentar la verdad que has estado evitando. ¿Ya? Y esto es como, a veces uno toma un remedio para que quite el dolor, pero no quita la enfermedad. Cubre solamente. Bueno, el hombre anda buscando cosas para cubrir esa necesidad espiritual que tiene, ese vacío. ¿Ya? Pero cuando viene la palabra de verdad, los sermones muchas veces nos duelen, pero son necesarios para hacernos reflexionar. ¿Cuándo voy a ver si yo al médico? Cuando me duele. Me preocupo. Aunque algunos hablan de resiliencia, ¿ah? De poder, fue destruirse. Sí, sí, pero estamos hablando en forma horizontal. Seguimos en el mismo sentido, sin sentido. Y luego viene la advertencia, verso 12. Dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y mucho estudio es fatiga de la carne. Bueno, los que no les gusta estudiar la Biblia, esas denominaciones espiritualoides, usan esto para decir que no hay que estudiar, no hay que leer libros ni nada. Pero ¿qué está diciendo Salomón? Puedes leer 1000 libros, puedes estudiar toda la filosofía, puedes buscar respuestas en todos lados, pero al final hay una sola respuesta que importa. ¿Ya? Y si no llega esa respuesta, todo lo demás es vanidad. Y eso es lo que pasa, hermano, inclusive a veces dentro de los círculos cristianos que andan buscando, no sé, verdades y no lo buscan donde deberían buscarlo. Y ahora llegamos al versículo 13. Este es bárbaro, es el corazón de Eclesiastés. Si usted quiere buscar el corazón de Eclesiastés, empieza en el versículo 13. La conclusión de todo lo que habla Salomón. Por eso le digo que hoy día estamos viendo el final. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Vuelvo a leerlo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dos cosas. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo. ¿Entiende la palabra todo? No es una parte, no es un aspecto, es el todo. Cuando un hombre tiene todo, cuando una mujer tiene todo, cuando teme a Dios y guarda sus mandamientos. No es que lo agrega a. No, el cristianismo verdadero no es solamente una reunión a la semana, 1 hora o 40 minutos, no, es un vivir. ¿Ya? Porque para mí temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo. No es parte. Tu trabajo no es el todo, hermano. Disculpa. Tu familia no es el todo. Tus sueños no son el todo. Esas metas no es el todo. Eso que luchas, que te desvive, que te amanece, que a veces hasta comes mal por eso, no es el todo. Disculpa. Pero es necesario, sí, pero no es el todo. ¿Ya? El todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué es el todo? Estar orando siempre en la iglesia. No, no. El todo es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué Dios dice que todo eso que tú y yo luchamos, que nos sobrepreocupamos, que nos deprimimos, que hacemos lo que sea por estar bien y surgir,
eso no es el todo, no es el todo. Hasta mi familia no es el todo, mis hijos no es el todo, mis sueños, mis metas, mis luchas no es el todo. ¿Por qué Dios dice que el todo es temer a Dios y guardar sus mandamientos? Porque fuiste hecho para Dios. No fuiste hecho para ti mismo. No fuiste hecho para el mundo. Fuiste hecho para glorificar a Dios, para disfrutar de Dios, para obedecer a Dios. Por eso fuiste hecho, fuiste creado y vives. No hay otra motivación. Eso que tú estás luchando no es el todo, es parte de nomás. Pero preocupantemente yo le dedico todo. Y hasta que no viva en función de ese propósito, todo lo demás es vanidad. La palabra de Dios no te va a pedir disculpas, te dice todo es vanidad. Trabajo, familia, sueño, placer, todo es vanidad si no está centrado en Dios, en temer a Dios y guardar sus mandamientos. San Agustín lo dijo de esta manera: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hermano, este es el mensaje de Eclesiastés. Ese es el eco de la eternidad en tu corazón. Ese es el vacío que nada puede llenar excepto Dios. Tienes todo, pero tienes vacío. Bueno, falta Dios. Que esté en el centro, que sea el todo. No me confunda, no significa que vamos a estar el 24/7 en la iglesia y no hacer nada más. No, no, no. El Señor es el todo porque yo le temo y guardo sus mandamientos, vivo para Él. Todo lo demás es vanidad. Pero queda algo más. Eclesiastés 12:14 cierra con una declaración final. No me gustaría leer este versículo, pero está. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Con razón Eclesiastés es un libro prohibido, un libro olvidado, un libro repelente, porque miren lo que me dice. ¿Pero qué me está diciendo Eclesiastés? Me está diciendo que todo lo que tú y yo hemos hecho va a ser juzgado. Sí, todo. No hay nada oculto para Dios. Todo lo que has pensado va a ser evaluado. Sí, eso que estás pensando ahora, esa excusa que le da a Dios y a su obra para que no sea tu todo, va a ser juzgado. Sí, sí, sí. Yo te puedo engañar a ti y tú me puedes engañar a mí. Me puedes presentar todas las cosas y yo también, pero a Dios no, porque lo va a traer a juicio. Nada está oculto y un día tendrás que rendir cuenta. Hermano, ¿lo sabes? Sí. Lo sopesas, o sea, lo colocas en la balanza. Ay, hermano, cuando yo escribía esto, decía, ay, Señor, ten misericordia, porque todo, tú me lo vas a juzgar. A ver, pastor, usted dice que nos vamos al cielo, sí, pero hay recompensa, también todo va a salir a la luz. Hay un sentido, además, que si yo oculto y yo no vivo pensando en esto, estoy dejando de disfrutar la vida que Dios tiene para mí en esta tierra. ¿Qué implica Eclesiastés 12:14? Que esto no es para asustarte, sino para despertarte. Porque si vas a vivir sabiendo que todo será juzgado, vas a vivir de manera diferente. ¿Sabías tú eso? Cuando yo me freno y digo, Dios me va a juzgar, esa palabra que decir, ese acto, esa mentira que coloqué para excusarme, ¿ya? Esa manipulación que yo lo hice y después le llamo bendición de Dios, eso Dios lo va a traer a cuenta. Bueno, cuando me doy cuenta de eso, empiezo a vivir de manera diferente. Vas a dejar de hacer cosas solo porque nadie te ve. Vas a empezar a vivir con integridad. ¿Ya? Vas a empezar a vivir para Dios, no para la apariencia, ¿ya? Sino para Dios. Vas a empezar a vivir. Y aquí está la conexión con Jesús.
Te dirá que tiene que ver con que se esté con Jesús mucho, lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Cuando yo me recapacito, hermano, tú vas a ser juzgado por todo, y yo también, todo, lo que estoy pensando en este instante, la mentira que urdí para excusarme, cómo mal ocupé lo que Dios me ha entregado, cómo me negué a ser usado por Dios, cómo mentí. Dios lo va a juzgar. Lo dice la palabra del Señor. Ahora, Eclesiastés me lleva al límite, lo vamos a ver, de la desesperación humana. Yo lo leo y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, te muestra que nada en este mundo puede salvarte. Nada, nada en este mundo. ¿Ya? Te muestra que todo bajo el sol, de la perspectiva terrenal horizontal, es vanidad. Todo es vanidad. Sí, porque eso que luchaste, eso que te llenó cuánto. Y ahora te vuelves a estar vacío. Siguen luchando. Algunos creen que cambiando la apariencia exterior cambian interiormente. Se puede que ayude, pero nunca va a llenar el vacío que solamente Cristo puede llenar. Y cuando uno llega a ese punto de la desesperación, que lo vamos a ver, y que yo creo que si leíste Eclesiastés, no sé si lo leíste completo porque choca, bueno, cuando llego a ese punto, cuando te das cuenta que no hay salida en ti mismo ni bajo el sol, cuando llego a ese clímax, ahí es cuando estás listo para el Evangelio. Jesús dijo en Juan 14:6, lo conocemos, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Lo conoces? Bueno, lo vamos a conectar a Eclesiastés. Fíjate el vínculo que hay. ¿Cómo? Eclesiastés te muestra, y lo vamos a ver, que todos los caminos humanos terminan en vanidad, todo, trabajo, familia, placer, todo. Entonces Jesús aparece y dice, yo soy el camino. ¿Te das cuenta? Oye, nada de esto yo soy el camino. Eclesiastés te muestra que toda sabiduría humana es insuficiente y entonces aparece Jesús y dice, yo soy la verdad. Y Eclesiastés te muestra que toda la vida bajo el sol termina en muerte, aparece Jesús y te dice, yo soy la vida. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se confronta? Jesús es la respuesta a lo que expone Eclesiastés. Sí, qué hermoso, ¿verdad? Bueno, Jesús es quien llena el vacío, hermano. Jesús es quien da sentido a la vida. Jesús es quien transforma la vida en propósito, la muerte en vida y el vacío en plenitud. Él, solamente en Él. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2:3 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Tener a Cristo, ser salvo, estar en comunión con Él, le da sentido a todo, a todo, a todo. Porque el fin de todo es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Todo lo demás es vanidad pasajera. Qué interesante cómo hay esta relación entre Jesús y Eclesiastés, bueno, entre Jesús y todo su palabra revelada. ¿Habías pensado en eso? ¿Tienes el todo en tu vida? Escuchemos Colosenses 2:3 completo. En quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ya. ¿En quién? ¿Verdad? En Cristo. Está escondido. Salomón buscó la sabiduría y encontró ¿qué cosa? Vanidad. Pero eso fue porque buscó bajo el sol. Si hubiera buscado en Dios, habría encontrado todo lo que necesitaba. Y esa es la invitación que se te hace a ti hoy en día y que nos va a hacer a través de los mensajes que vamos a estar exponiendo. ¿Ya? Deja de buscar hermanos bajo el sol. Está bueno ya. Cambia tus metas. Bajo el sol no vas a encontrar la respuesta. Deja de esperar que el mundo te llene. Algunos quieren parecerse lo más posible al mundo, ganar el triunfo del mundo, cómo es el mundo, los aplausos del mundo, la luz del mundo y tiene un Cristo del mundo, mundano. Deja de esperar en eso. Deja de perseguir
vanidades, deja. Y mira hacia arriba, mira hacia Cristo. Esa es la invitación que nos va a hacer este libro. Porque en Él, y solo en Él, tu alma puede descansar, y es aquí donde todo se revela, hermano. Porque Eclesiastés no es un libro de desesperación, es un libro de preparación. Escucha bien, todo el vacío que has sentido tú, toda la insatisfacción que has experimentado, estás experimentando ya, toda la vanidad que has perseguido, porque esas metas son vanidad, no es un error, es un llamado, es Dios hablándote a través del silencio y diciéndote lo siguiente: no estás hecho para este mundo, estás hecho para mí. El vacío en tu corazón es la prueba de que fuiste creado para la eternidad. La insatisfacción con las cosas temporales es la evidencia de que tu alma anhela algo permanente. Y la vanidad de todo bajo el sol es la señal de que necesitas mirar más allá del sol, hacia el creador del sol. ¿Sabes qué? Eclesiastés te lleva al fondo del abismo para que pudiera ver que solo hay una salida hacia arriba. Eclesiastés te muestra que el trabajo, no, sí, el trabajo, sí, eso que te desvela. El placer, eso que busca a través de lo material, lo pasajero. La sabiduría, de ser el mejor él. La riqueza, que las disfrutas. Ninguna de esas cosas puede salvarte, porque no fueron diseñadas para salvarte, fueron diseñadas para señalarte hacia aquel que sí puede. ¿Te das cuenta de la diferencia? Son una señal para indicarte que alguien puede salvarte y ese alguien es Dios. Temer a Dios y guardar sus mandamientos no es una carga, es liberación. Descubrir finalmente para qué fuiste hecho. ¿Sabías todo eso? Es vivir en sintonía con tu diseño original. Es dejar de pelear con la realidad y empezar a fluir con ella. Porque la realidad es esta. Escucha bien, por favor. Dios es el centro. Y hasta que Él sea tu centro, todo lo demás está descentrado. La vida sin Dios no es vida. Es existencia, es supervivencia, es vanidad. Tú estás superviviendo, estás existiendo solamente, pero no estás viviendo. Pero la vida con Dios es una vida abundante, es esa vida con propósito, es esa vida que trasciende la muerte y entra en la eternidad y puedes saberlo. El libro censurado te revelará el secreto más importante de todo y podrás comprenderlo. No debemos olvidar que Eclesiastés no fue censurado porque era peligroso, fue evitado porque es incómodo, hermano. ¿Ya? Eclesiastés es incómodo, si lo has leído, lo vas a leer y lo vas muy bien, es incómodo. Porque confronta todas nuestras ilusiones, las confronta. Porque destruye todos nuestros ídolos. Trabajo, familia, el yo, lo tira por tierra. Porque nos obliga a mirar la vida tal como es. No como queremos que sea, esa ilusión que hemos creado. Y esa honestidad brutal es difícil de soportar, pero es necesaria. Es como el médico que te dice la verdad. ¿Ya? No el famoso mirar el vaso medio lleno y no medio vacío, no, es ver la realidad. Y eso es lo que hace Eclesiastés. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? Escucha bien. Porque hasta que no veas el vacío, no vas a buscar que pueda llenarlo. Hasta que no reconozcas la vanidad, no vas a valorar lo eterno. Y hasta que no aceptes tu mortalidad, no vas a vivir con una urgencia espiritual. Me voy a morir, tengo que estar en comunión con el Señor. Eclesiastés es la medicina amarga que prepara tu alma para recibir la dulzura de Dios.
Quizás te das cuenta de que has estado persiguiendo vanidades. A lo mejor al escuchar esto dices, sí, estoy persiguiendo vanidades, cosas materiales. ¿Ah? Has trabajado por cosas que no duran. ¿Cuánto duró la satisfacción y el sacrificio de eso, hermano? ¿Cuánto? No te ha llenado el vacío. Has estado construyendo sobre arena. Has estado llenando tu vida con todo, menos con Dios, aunque lo pronuncia, lo menciona, que se lleva hasta participa, pero no te está llenando. Y ese es tu caso. Si ese es tu caso, no te condenes. ¿Ya? No te condenes. Porque el hecho de que reconozcas eso ya es una señal de que Dios está obrando en tu vida. ¿Te incomoda? Sí. ¿Te molesta? Sí. Que bueno. Hay sensibilidad. Ahora, es que no te dé lo mismo, preocúpate más. ¿Ya? Pero si te incomoda, es algo bueno. El vacío que sientes no es tu enemigo, escucha bien, es tu amigo. Porque te está señalando hacia la única fuente de plenitud verdadera. El llamado de Eclesiastés es simple, pero revolucionario. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es decir, vive para Él, trabaja para Él, ama para Él, respira para Él. Y cuando hagas esto, todo lo demás encontrará su lugar correcto. Tu trabajo dejará de ser una carga y se convertirá en adoración. Tus relaciones horizontales dejarán de ser transaccionales. ¿Qué significa eso? Yo doy, tú me das. Yo recibo. Yo voy a dejar de hacer eso. Y se convertirán en reflejos del amor de Dios. Tu vida dejará de ser vanidad y se convertirá en propósito. Pero hermano, esto requiere una decisión. Requiere que sueltes todo aquello que has estado confiando y pongas tu confianza en Dios. No solo de boca, sino de acción. Porque a veces el discurso suena bonito, pero los hechos dicen lo contrario. Requiere que renuncies a tus ídolos y abraces al Dios verdadero. ¿Cuántos ídolos tienes, hermano? Puede ser un hijo, puede ser un bien, puede ser lo que has logrado. Algunos tienen como ídolo su cuerpo. Hay muchos ídolos. El hombre es una fábrica de ídolos. ¿Ya? Tengo que soltarlo y abrazar a Dios. Requiere que dejes de vivir bajo el sol, o sea, horizontalmente, y empieces a vivir para aquel que está sobre el sol. Y si decides hacerlo, tu vida nunca volverá a ser la misma. Porque Dios no te dejará igual, hermano. Te transformará, te renovará, te dará un propósito que trasciende tu propia existencia y un día cuando tu espíritu regrese a Dios, que lo dio, podrás mirar hacia atrás y decir, no fue vanidad, valió la pena, viví para lo que realmente importa. ¿Podemos tomar ese desafío para nuestras vidas? ¿Podemos tomarlo para nuestro corazón? Eso es lo que vamos a empezar a ver. Si tú y yo estamos construyendo bajo el sol, es vanidad, es pasajero, no vale nada. Ese es el final del libro de Eclesiastés. ¿Cómo llegamos a ese final? Porque el capítulo 2 y lo que estuvimos viendo hoy en día, Dios mediante los siguientes mensajes nos mostrarán las respuestas necesarias. El desafío está. Espero que puedas tú meditar en lo que hemos visto, puedas volver a mirar el mensaje. Lee Eclesiastés y vas a ver lo que Dios nos está diciendo. El fin de todo es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo para el hombre. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir lo que hoy hemos escuchado y lo que vamos a escuchar. Señor, que cada cosa que hagamos sea mirando hacia arriba, no solamente mirando hacia el lado, sea vertical y no solo horizontal. Bendícenos, bendice a aquel que escuchó y que va a escuchar este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.